Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos la confirmación de la llegada de los Player of the Week. Ya conocemos a 3 jugadores, ahorita vemos más predicciones. También vamos a hablar un poquito sobre los épicos y también por algún tema por ahí interesante, el regreso de un nuevo modo de juego que estaba en el PES. Bueno, tenemos algo de información por ahí gracias a Renan Galván. Y vamos a empezar con el bono inicio de sesión. Te subí un video con las predicciones, hablando sobre la campañita porque es la última semana. Veo que hay gente que todavía tiene dudas sobre si va a poder tener su contrato selectivo si es que no inició sesión algún día. Mi hermano, para el contrato selectivo vas a poder hacer todavía los objetivos. Por ejemplo, mira, aquí en la misma campañita te dice cuántos son los que tú vas a estar obteniendo. Aquí están. En total son 30, ¿va? Son 17 cumpliendo objetivos, ¿ok? Ahí lo tienes en la parte de abajo y tienes 11 por iniciar sesión. Por lo tanto, todavía vas a poder seguir cumpliendo objetivos y si entraste algún que otro día, pues ya vas a poder completar los 21 que son los que se necesitan para tu contrato selectivo. A ver, si no iniciaste todo en estas 2-3 semanas, pues ahí sí, la vas a tener un poquito complicado. Y te los tienes que gastar, pues para que no, porque si no te los gastas, pues no se te activa lo que es el contrato selectivo. Voy a tirar mi tiro, chicos, voy a tirar mi penal, así que vamos a tirarlo a la izquierda, a ver si no lo fallamos. Ok, creo que ya estoy consiguiendo las 100 moneditas, sí. Si mal no estoy, me quedaban 4, perfecto. 100 moneditas que me van a servir para gastarlos probablemente en los Player of the Week. O tal vez si salen algunos Showtime, puede ser. Ahora me toca de Drogba, que no me ha salido todavía Drogba. Esta es la pista, chicos. 3 jugadores con habilidades especiales. Ninguno viene con potenciador. El primero es especialista en penales, es portero. El segundo trae cañonero o disparo lejano con rosca porque metió un golazo. Y el tercero trae super refuerzo. Y sí, es japonés. Es japonés. Vamos a ver aquí con el primero. Estamos hablando de Muslera, ya que el Galatasaray se coronó campeón de la liga y dejaron tirar el penal. Porque pues no sé, hermano, yo creo que Muslera no había anotado ningún gol de penal o no sé si haya anotado alguna vez algún gol con Galatasaray. Pues bueno, ahí está, chicos, consiguió el gol de penal y Konami pues lo trajo como Player of the Week. Interesante, bien, un homenaje o como tú lo quieras ver, forma de destacarlo, está bien. El segundo es Juliancito Álvarez, ya que metió 2 goles y dio una asistencia, metió un golazo, hermano, también. Por lo tanto, Konami lo va a traer y trae habilidad de cañonero o disparo lejano con rosca. Su carta base solamente trae tiro de larga distancia, por lo tanto va a estar muy bien. Lástima que no trae un 2 toques, ¿no? Su cartita Player of the Week y no se le pueden agregar más habilidades. Y el tercero, Mitoma, con super refuerzo o as en la manga. Porque sí, porque es japonés y porque mete goles o porque da un pase y Konami pues lo considera. Y aquí tenemos ya un render gracias a Arrow, el cual pues ya nos dice más o menos las medias. Ojo, no son las medias oficiales, hay que tomarlo en cuenta. Si te fijas, ninguno de ellos viene potenciado. No sé si eso sea bueno o sea malo, eso ya depende de cada quien, de cómo lo quieran ver. Pero pues solamente la cartita de Juliancito Álvarez es la que yo considero más interesante. Ya veremos si viene como cazagoles o viene como enganche. Y es verdad que ya hay un montón de cartas de Julián Álvarez, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, Muslera me viene bien para mi full Galatasaray porque tengo una plantilla ahí con esa temática. No, nada más, pero como es el portero y esta vez lo quiero, probablemente no me va a salir. Vamos con una predicción gracias a eFootball Tribe, si lo quieres ir a apoyar a sus redes sociales. Él nos puso a Muslera, el que no viene como potenciador, pero bueno, ahí está. Tenemos a Perisic del PSV, Konsa, que te mencioné en el video anterior que metió un golecito, Rabiot como media punta, Cucurella, no sé si venga potenciado, Paredes, Nico González con la Juve, Juliancito Álvarez, el cual no viene potenciado, pero ya está confirmado, Kimmich, Marquinhos y Lamine Yamal. No sé si vaya a venir Lamine Yamal, ya veremos si es que Konami considera algo, un jugador ahí interesante, pero bueno, de entrada estos son. Y pues cabe recalcar que sí los veo ahí un poquito flojitos, ¿no? Un poquito flojitos, pero bueno. Ahí está, otra predicción más gracias a Yunin PES, si lo quieres ir a apoyar a sus redes sociales, Instagram y en X. Tenemos a Ndiaye, el cual no recuerdo si metió un gol, te lo mencioné en el video anterior. Yerry Mina, ojo para los colombianos. Keyword del Arsenal. Henderson, aunque jugó partido de Copa, no fue de Liga. Konsa, ya lo vimos. Perisic, Rabiot, Paredes, Cucurella, Yildiz, Luka Modric, porque obtuvo muy buena calificación de asistencia. Olis, Osimhen, en lugar de Osimhen ya sabemos que es Muslera, Juliancito Álvarez y finalmente Kvaratskhelia. Esos son los jugadores, ya la predicción gracias a Yunin PES, si lo quieres ir a seguir. ¿Qué te parecen los Player of the Week?
A ver, este fin de semana se juega la última jornada, creo que en la mayoría de las ligas son las más importantes de Europa. Por lo tanto, a lo mejor la próxima semana, el próximo jueves, ya estaríamos hablando de los últimos Player of the Week. Se van, chicos, y ya veremos si Konami empieza a soltar los pods, empieza a soltar Showtime con jugadores de otras ligas, por ejemplo, un Showtime de la liga española, inglesa, italiana, ¿no? Como tipo pods, vaya, pero pues con Showtime. Y hablando de eso, chicos, de que Konami puso a Muslera una forma de atraer el mercado turco, por aquí tenemos una predicción de eFootball PES, el cual nos pone a estos tres Showtime, donde seguro pues también a lo mejor vienen algunos jugadores destacados o a lo mejor alguna campaña, pero tal vez esto sería solamente para el mercado turco o tal vez simplemente no pase, ¿no? Lo comenté en el video anterior, ya te dije más o menos cuál es la probabilidad, yo lo veo un poquito difícil, pero igual te lo sigo dejando aquí para que lo consideres. No me vendría mal algunos del para mi Full Galatasaray, unos 2 gratis por ahí si nos los llega a dar Konami, pero no, la veo muy difícil. También gracias a Match ya tenemos los MVP del mes de abril, el cual pues ya sabes que Konami a veces saca algunas cajitas de Showtime o algo así. Esto va para el mercado asiático y estos son los jugadores, ¿no? Yo creo que a pocas personas le interesan, pero bueno, ya sabes que Konami a veces pone una cajita, no sé si esta semana, la próxima o pronto. Pero ahí te dejo la información nada más. Nos vamos a la base de datos, los épicos que están ahí. Gracias a Pro eFootball, si lo quieres ir a apoyar por allá y suscribirte o no sé cómo se le llame, unirte al canal de Telegram. Tenemos los épicos, ¿verdad? En el video anterior también te los mencioné. No sé si Konami en esta ocasión vaya a sacar épicos del Barça repetidos o saque los que están en la base de datos, que son Saviola y Barjuan. Nada más. Son los únicos que aparecen ahí. El resto, pues hay jugadores europeos. Recordemos ese Hazard, por ahí anda un render de CTI Fútbol también que se ve muy interesante. Jugadores de la liga inglesa, mediocampistas, etcétera, etcétera. No sé si ya ahora que se están terminando las ligas vaya a sacar de ligas o vaya a sacar del Barça o vaya a sacar de selecciones. Lo que sí es que el mes pasado recordamos un tweet de Match desde Japón que nos dijo que un seguidor de él le había enviado estas imágenes, que le había aparecido digamos que anuncio en un short en YouTube, donde aparecía Piqué y también aparecía en el caso de Mascherano. Pero hay un pequeño detalle aquí, que estos jugadores pues no están en la base de datos. Sin embargo, no es impedimento para que Konami en este mantenimiento los agregue a la base de datos. Y Pro eFootball por acá nos pone un render recordándonos también que pues la aparición de esta publicidad en YouTube. Yo la verdad es que pues a mí nunca me ha salido, pero bueno, esta información está ahí, nada más. Son rumores, será un mito, no lo sé. Más o menos así sería un render si es que llegan a venir. Igual está Barjuan, está Saviola, no sé, Mascherano y Piqué no están en la base de datos, te repito, no aparecen en el listado de las versiones desde la 4.0, 4.1, etcétera, etcétera, pero no es impedimento para que Konami pues los pueda agregar en el mantenimiento. Ya lo hizo anteriormente con otras cartitas como la de Chiellini que no estaban ahí o algo así, ¿no? Igual, ahí te dejo la información por si acaso, o a lo mejor simplemente pone a otros épicos como los que te mostré en esta lista y ya está. Ya para concluir con el video, chicos, tenemos información de Renan Galvani. Ya sabes que siempre por ahí nos están tirando cositas, rumores o algo así. Bueno, dice que desde Japón hay por ahí, ¿no?, rumores de el posible regreso del Match Day. Si tú ya juegas desde PES, ya sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Supuestamente dice que llegaría más o menos con la misma idea, pero renovado, ¿no? Adaptado al eFootball. ¿En qué consistía el Match Day? Bueno, en consola, esto se jugaba todos los días, había un horario. Supongamos que era, no sé, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Había dos bandos, el de local, el de visitante, ¿va? Había una temática de plantillas, por ejemplo, tú puedes llevar tu plantilla con Iconic Moment, Player of the Week. Había otra temática donde tenías que jugar con plantillas predeterminadas, ¿ok? Jugadores normalitos, vaya, que te daba el mismo juego. Eso poca gente lo jugaba. Bueno, rankeabas, había un ranking, llegabas hasta el primer lugar y se enfrentaban en una transmisión, porque hacían la transmisión del primer lugar de visitante y de local, los cuales obtenían algunas recompensas y todo el show. Por verlo, a nosotros como espectadores también nos daban unas recompensas. Esto era en consola y también en mobile, por ejemplo, y en consola ya dentro de Dream Team había lo que es el Match Day normal, donde obtenía 100 moneditas en el de equipo ideal y 100 moneditas en el Authentic Team, que es el de no plantillas predeterminadas. Eso es. Y duraban varios días.
En consola se jugaba todos los días y en mobile, por ejemplo, nosotros lo jugábamos solamente, no sé, de miércoles a domingo, creo, no me acuerdo. Bueno, el caso, chicos, es de que están pensando en regresar lo que es el Match Day, nada más que adaptado a eFootball. Creo que es una buena idea, creo que se extrañan los Match Day, los Lag Day, como le llamaban, porque había muchísimo lag, aunque ahora en eFootball pues ha mejorado un poquito y sobre todo los nulos y todo ese rollo ha mejorado un poco, ¿no? Déjame en los comentarios qué opinas al respecto sobre el posible regreso con un nuevo diseño y todo el rollo del Match Day en eFootball. No olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones y nos vemos más tarde durante el mantenimiento que dura 5 a 6 horas, esperando las novedades, a ver si nos traen Showtime y una campaña del Barcelona campeón y a ver si por ahí alguna otra como el de la Liga Turca o algo así. Nos vemos, hasta luego, bye bye bye.